En entregas pasadas hemos estado abordando lo que son las capellanías de misas, estas obras pías que se fueron instaurando, bueno, que surgen en Europa y que cuando llega la religión católica a lo que va a ser el denominado el Nuevo Mundo, bueno, también llegan estas costumbres y comienzan a surgir entre la población española y criolla. En entregas pasadas también abordamos lo que fueron las capellanías de misas que se fundaron en el convento de Nuestra Señora del Monte Carmelo, aquí en la ciudad de Celaya. Y en esta ocasión vamos a abordar los que se fundaron en el convento de San Francisco, al igual en el siglo XVII. Tenemos un registro de que a finales del siglo XVII se tenían fundadas 22 capellanías. La primera la fundó don Pedro Núñez de la Roja, un influyente vecino de la villa de Celaya, que también fue patrón del Colegio de la Purísima al dejar todos sus bienes para la instauración de este colegio que bueno, fue administrado por los franciscanos. Y él aproximadamente deja un principal, que es el principal más alto que hemos encontrado hasta el momento, de 6,120 pesos. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, el principal más alto que se dejó en el convento del Carmen asciende a los 2,800 pesos, ¿sí? Existen diferencias entre las capellanías de misas que se fundan en San Francisco a las que se fundan en el convento del Carmen, porque, por ejemplo, en el convento de San Francisco hemos encontrado que hasta un mismo vecino, por ejemplo Pedro de las Casas, funda 3 capellanías, ¿no? Entonces esa es una cuestión pues interesante, porque en el caso de las fundadas en el convento del Carmen vamos a ver que cada una de las capellanías es fundada por un diferente vecino. Otra cuestión que hemos encontrado es que, por ejemplo, en la cuestión de los carmelitas vamos a encontrar fundaciones hechas por vecinos de la Villa de León, de Salamanca, de Guanajuato, de la Ciudad de México. Y en el caso de los franciscanos, regularmente casi todas las capellanías eran fundadas por mismos vecinos de la villa de Celaya. ¿A qué hacemos alusión? Cuando llegan los carmelitas a Celaya, bueno, es el único convento que hay en esta zona, ¿no? En las cercanías a, por ejemplo, a León, a Guanajuato y demás. Entonces la devoción de los vecinos de estas poblaciones pues viene a recaer en lo que es el convento de aquí de Celaya. Ya posteriormente se va a fundar en 1614 un convento en Querétaro de los carmelitas y ya posteriormente en Salvatierra. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los franciscanos, vamos a ver que hay mucha presencia franciscana en esta zona. Entonces, posiblemente los vecinos de otras poblaciones acudieron a los conventos que había en las mismas para hacer las fundaciones. Otra de las cuestiones, por ejemplo, es que los franciscanos, al no tener propiedades como tal, invertían los principales que se les entregaban en casas, ¿no? En casas, por ejemplo, que estaban, y lo mencionan los documentos, en el Valle de San Juan de la Vega, ¿no? Es donde más se invertía en casas, en haciendas y demás, pero no eran propias de la orden. Sin embargo, por ejemplo, los carmelitas sí lo hacían, invertían los principales en 2 propiedades que tenían ellos, que era la hacienda de labor en la hacienda de labor de San Elías. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los carmelitas estaban invirtiendo constantemente en estas haciendas que eran bastante grandes y que alcanzaron un costo, por ejemplo, de la gavia, un precio de 47,000 pesos, ¿no? Allá en el siglo XVIII. En cambio, los franciscanos no, fueron invirtiendo en diferentes casas, y aquellos que arrendaban la casa o que compraban la propiedad tenían que dar el rédito anual a los franciscanos. Los réditos, bueno, iban desde los 50 pesos hasta los 10 pesos, los 25 pesos, conforme se van manejando los documentos. Es importante analizar esta parte, ¿por qué? Porque vamos a ver que la feligresía, digamos que se partió hasta cierto punto, ¿no? Había quienes se apegaron más al culto a la Virgen de la Purísima y había quienes se apegaron al culto a la Virgen del Carmen. Hay que tomar en consideración que las imágenes como tal, bueno, van a ser aliadas para estas órdenes religiosas, y sobre todo en las crónicas que van a generar al interior de las mismas órdenes se van a resaltar los diferentes milagros que hace cada una de estas imágenes, ¿no? Con el fin de acercar a la feligresía y bueno, esto se va a traducir en beneficios económicos. La imagen como tal, la idolatría, hasta cierto punto pues digamos que la Biblia lo prohíbe, ¿no? Se supone que no tiene que existir idolatría sin ninguna imagen, pero las imágenes o la veneración a la imagen comienza a tomar fuerza, sobre todo como parte de la contrarreforma. Los luteranos, los protestantes tienen como aliado a la palabra, a la imprenta, y bueno, los católicos en la contrarreforma van a tomar como aliado a lo que va a ser la imagen. Vamos a tener un claro ejemplo en el templo de aquí del Carmen de Celaya. Sobre la entrada principal se puede apreciar un cuadro muy grande donde se representa a la Virgen del Carmen pasando por encima de Lutero, de Calvino y demás, ¿no? de estos herejes, ¿sí? Entonces se representa el triunfo de la Iglesia Católica sobre los protestantes, y es parte de la crudeza que se va a plasmar en las imágenes. Y bueno,
va a ser parte de la veneración, que se va a traducir, como ya lo mencionábamos, en un beneficio económico para las órdenes religiosas desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX.